Ya en esos 20, Sí, ya estamos hablando de una melancolía, sí, ¿verdad? claro, Ya estamos así es. hablando de un duelo Ajá. que no se pudo resolver y que entonces Ujú, pasó ya tantos años con su vida, ujú. pensando en el otro y trayendo al Sí, otro metido adentro suyo, claro, ¿no? sí, Entonces, pues esa es otra situación muy diferente, que sí. también tiene que ver con los procesos de identificación Ujú, primarios ujú, desde el inicio de la vida, en que se van dando pues de acuerdo al apoyo nutricio, que sería la madre, ujú. ¿no? O de acuerdo a las necesidades narcisistas que hablábamos esto al principio, ¿no? De Ujú, cómo cada quien su ideal, de cómo ujú, cada quien quiere ser, de cómo cada quien quisiera ser ujú, o de lo que no fue y mm. entonces está Sí, puesto claro, en el otro sí. también, ¿no? Ujú, Entonces, de acuerdo a estas identificaciones, pues se van estableciendo los procesos también de relación con los objetos del ujú, exterior en la vida sucesiva, ¿no? ujú, O sea, de acuerdo a cómo hicimos esas identificaciones en esos primeros momentos, vamos a poder hacer otras identificaciones similares ujú, en el futuro. Pero si estamos hablando de que las relaciones principalmente y las ujú, identificaciones tienen que ver con esa etapa, con ese momento narcisista de lo que uno fue o lo que ujú, uno quisiera ser, ujú, entonces estamos hablando de lo que nosotros vemos de nosotros mismos en el el otro. otro, Ujú, ¿no? sí. Entonces, depende de qué tan fuerte o no haya sido esta Ujú, identificación y cómo haya habido la posibilidad de atravesar esa identificación para no quedarnos en un proceso que va a consecuentar después una melancolía, porque si ujú, esa identificación no pudo ser llevada a cabo de manera satisfactoria, en que se satisfaciera la pulsión en esos ujú, momentos y después poder ir adquiriendo su propia identidad, ujú, con la permisividad del objeto, digamos, ujú. haciéndose a un lado, pues entonces va a haber mucha necesidad del sujeto, o sea, de la persona, de tener al otro constante, 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 porque no ha Mm, satisfecho ujú, realmente su pulsión, y entonces pues ya se va a crear una patología que, como claro. decía Freud, va a estar Ujú, eh, fundamentada en las ausencias o en el exceso de ausencia o en el exceso de ujú, presencia, ¿no? Y el claro. exceso de presencia del objeto también pues crea una patología porque no permite que haya esa separación Ujú, paulatina en donde el sujeto va poco a poco adquiriendo su propia identidad, ujú, ¿no? Entonces, digamos que las personas que llegan a la melancolía, en etapas posteriores de su vida, pues podemos pensar que han tenido un proceso de identificación temprano muy complejo e insuficiente, ¿no? ujú, En donde hubo mucha ausencia afectiva del objeto primario ujú, y quizá presencia, exceso de presencia ujú, también, pero con ausencia afectiva. ujú, Entonces, se queda como pegado, digamos, en esa claro, sí. necesidad, ¿no? Que Ujú, la quiere mantener constante, constante toda su vida, ¿no? ujú, así es. Yo me quedé pensando, se me vino a la cabeza esta película de Coco. Ah, sí. Y Ujú, me quedé pensando precisamente en lo representacional, o sea, se me hace como muy lindo la manera en cómo lo ujú, ejemplifican, ¿no? Esto de la importancia.
Y pensé, sí, son importantes los rituales. O sea, sí es Claro, importante los rituales como para poder precisamente ayudar en este claro, atravesamiento del duelo, pues. claro. Y que aquí en México tenemos muchos, además, pues. Tenemos muchos y Sí, qué sí. bueno, porque eso Ujú, ayuda ujú, a que se haga este proceso en que hay esa sobreinvestidura de las cargas ujú, afectivas hacia el objeto ujú, perdido, pero luego la facilidad de que haya esa desinvestidura ujú, y ya el yo estar listo para cargar otro objeto del exterior, ¿no? ujú, Es como el bebé cuando ha estado suficientemente satisfecho y su pulsión ha sido suficientemente satisfecha, ujú. entonces ya no necesita tanto la mamá. O Claro, sea, sí. se necesita una dependencia primaria para que después pueda haber una independencia. Ujú, Lo mismo con el duelo, se necesita ujú, primero que haya mucha carga de recuerdos detallados, de experiencias, de todo lo vivido que tiene que ver con todos los rituales, ¿no? Que ujú. ahora estamos justo con el Día de Muertos Sí. cerquita, ¿no? Que eso nos ayuda a ir otra vez volviendo a recordar detenidamente todas las experiencias, todas las vivencias, todo lo que hemos tenido con esa persona Ujú, y luego pues quitamos nuestras cargas afectivas ujú, y se retraen al yo y ujú, puede ser posible después ya que vayan a otro objeto y ya no estamos ujú. tristes, lamentándonos, sufriendo por la pérdida de ese objeto, ¿no? De esa persona, Claro. sino que ya lo podemos ver pues con cariño, con Ujú, agradecimiento de lo que tuvimos, de lo que nos dio, porque ujú. fue la necesidad de tener su representación mental en nosotros, Claro, con agradecimiento, con cariño, con amor, y entonces ya pasa esa fase dolorosa, ¿no? claro, sí. Y me quedé pensando también en cómo atora también mucho o por tratar de retenerlo demasiado al objeto, o también por hacer una desmentida, pues, por hacer una cosa como de ni fue tan importante, o sea, ni me importaba tanto, ni me interesaba tanto, ni lo quería tanto, ¿no? Ajá. Porque pensaba otra vez, o sea, como regresándome un poquito a esta película de Coco, o sea, Ujú. como de pronto, pues toda la familia, no es como cómo se va siguiendo todo el linaje familiar, ¿no? Pero desde la abuela, que la abuela se queda siempre como con la idea de que este hombre la abandonó y Ajá. entonces hace una cosa donde lo desaparece de la familia, ¿no? O Ajá. sea, de ahí para abajo, ¿no? Y Ajá. entonces, Ajá. ¿cómo intenta después el nieto, no el Ajá. bisnieto, como recuperarlo de Ajá. nuevo, ¿no? Y Ajá. darle su Dale lugar. su lugar. Y pensaba también en eso, en cómo cuando no se le da su lugar justo a esas pérdidas, a esas separaciones, esos duelos, y no se puede hablar y elaborar, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Y se queda nada más como un hueco, cómo después se hace algo sintomático, después Claro, en las claro, familias, ¿no? claro, Ujú, claro. Se hace algo sintomático porque, porque hay algo justamente que falta, ¿no? ujú, Hay ahí un sí, hueco que para el nieto, por ejemplo, no tiene una explicación lógica. ujú, Todo mundo necesitamos de tener como una comprensión suficiente de cómo vivimos, de cuál ha sido nuestra historia para ujú, vivir de una manera pues más sanamente y aceptar lo ujú. que haya sucedido, Claro, sí. porque pues nadie somos monedita de oro, ¿verdad? Sí. O sea, ni ninguna familia tampoco. Ujú, Entonces, como en esta película que dices tú, pues bueno, claro que el nieto necesitaba darle un lugar, porque eso le iba a dar a él una historización, una rehistorización de ujú, su vida. sí. Si dejaba ese hueco ahí, Ujú, había algo que le faltaba, que no le estaba dando a él suficiente comprensión de su vida. ujú, Entonces,
pues buscó hasta que le pudo dar un lugar, ¿no? Hasta que lo acomodó